Se necesitan peones. Peones, ¿entendés? Quiere decir que necesitan más de uno. Sí, ya sé, pero yo recién llego. ¿Vos a qué hora viniste? Como a las 5. Estaban esos dos. ¿Qué te parece? ¿Cuántos tomarán? Y por lo menos 3. ¿Darán 4 pesos? Con este nombre raro, 3.50 y gracia. Yo me conformaría con 3. Y tengo 4 hijos. Yo soy el primero. Viene a las 4:30. Pueden irse nomás. Hoy no hay trabajo. ¿Que no hay trabajo? Hace 4 horas que estamos. ¿Y para qué ponen el aviso? Aquí está bien clarito. Depresión en la Bolsa de Londres. Tendencia bajista en inversiones sudamericanas. Bolsa de Londres. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Tendencia bajista quiere decir, Bueno, lo que yo sé que en cuanto el jefe leyó esto, me dijo, no tome más peones. ¿Pero por qué? ¡Abrí la puerta! ¡Yo tenía la depresión! Queremos trabajo, no palabras raras. ¿De qué vale llegar primero? It was really marvelous the way we will obtain the agreement. Don't you think so? Yes, sir. This is the ideal counter for our business. There's the car. All right. Y la plata no era argentina, porque en la práctica eran los intereses extranjeros los que dirigían el Banco Central. Extranjeros eran los teléfonos, extranjeros eran los ferrocarriles, extranjeros eran los barcos, extranjeros eran los elevadores de granos. Todos se lanzaban vorazmente sobre el trabajador, quien se debatía en desigual lucha contra tantos enemigos, de los cuales el más benigno quizás era la langosta, que se había adueñado de nuestro campo ante la indiferencia de los gobernantes. Los depósitos a plazo fijo van a ser convertidos y canjeados por Bonex, bonos de la deuda externa argentina, serie 1989, con algunas excepciones. La primera excepción que ustedes pueden apreciar es para aquellos casos en que las empresas hayan depositado sus fondos en este sistema de plazo fijo y que los requieran para el pago de sueldos, jornales y aportes sociales. Vale decir que aquellas empresas que tengan los recursos necesarios para el pago de sueldos, que no los hayan efectuado aún, tendrán derecho a retirar, previa presentación de la nómina y de las boletas de los aportes sociales correspondientes, a retirar, decía, los fondos necesarios para atender esas obligaciones. La segunda excepción son los depósitos judiciales. En 1990, un traficante estadounidense trató de robar el meteorito Chaco. El olfato para detectar meteoritos es algo innato en Robert Haack, un norteamericano que está considerado como el más famoso cazador de estos pedazos espaciales. Para algunos es una especie de Indiana Jones de los meteoritos, pero para los habitantes de Gancedo, Robert Haack es un vulgar traficante. I heard about the 37-ton one when I was at a show in Tokyo. And this guy named Miguel told me I can arrange for you to buy that piece. Miguel Fernandez? Yes, Miguel Fernandez. Chaco, 37 tons. That meteorite grabbed me and would not let go of me. I couldn't get away from it. It was like, this is possessing me. It's what I've always wanted. You know, if I could get that meteorite, I had a customer in Las Vegas for it, and I had a customer in Tokyo for it. So if there was any chance for this meteorite to go, to be purchased, there's no problem selling it. So if I can get this rock for $1 million, I can sell it for $5 million or whatever.
I went to Argentina with $55,000 in cash. I had money, I had cameras, I was unstoppable. I had no fear. En enero del año 90 intercepté un camión que transportaba la piedra celeste. Divisé un camión que venía con una carga tapada y le pregunté qué transportaba, me dijo leña. El acompañante se bajó y me dijo en esa época: Tomás, estos son 12 sueldos de los tuyos, ofreciéndome dinero, 12 sueldos de los tuyos para que yo lo dejara circular. Y después atrás vi una grúa, y en la grúa venían de 7 a 8 muchachos. Para la grúa y me dicen los muchachos que ellos no tenían nada, que ellos lo contrataron para cargarle el camión. Que atrás venía el auto que los había contratado a ellos. Y efectivamente a la media hora aparecen los norteamericanos con Fernández. Y Fernández me decía que no, que ellos le andaban haciendo conocer a los norteamericanos el territorio argentino, que no tenía nada que ver con el camión, nada con la carga. Entonces le dije yo: no, si los muchachos dicen que ustedes lo contrataron a ellos para que ellos carguen el meteorito. Y Fernández le habla en inglés a uno de los acompañantes de los norteamericanos, que a su vez le pide al que iba atrás del asiento un maletín. Y me llama Fernández, me dice: venga. Cuando yo voy ahí al lado de ellos, me dice: mira, acá, me abre el maletín y me dice: acá tenés $3.000 que son para usted, y cerramos la carpa y nos vamos. Y yo no quise agarrar, le dije que no. Estuvo bastante tiempo detenido hasta que se definió la carátula, y en definitiva me parece que quedó como en hurtos, y no sé si tendrán ustedes algún tipo de antecedente de eso, pero hasta que se declaró, digamos, esto como un patrimonio del Estado provincial, no estaba bien encuadrado, digamos, si era delito sustraer un elemento que cayó del cielo. The trial was fair. The fine was fair. And I was released, and I'm glad I tried. I'm glad I tried. Nace una estrella de oro, Goldstar. Goldstar, el nombre más brillante en electrónica. La importancia que Argentina asigna al acuerdo alcanzado con Gran Bretaña quedó reflejada ayer en el hecho de que haya sido el propio presidente Carlos Menem quien realizase el anuncio a todo el país. Así que las ventajas, si de ventajas se trata, además de haber eliminado, creo yo, que definitivamente la posibilidad de un conflicto armado, nos abre el ancho campo de posibilidades en el campo económico. Los kelpers, habitantes de las Malvinas, los soldados británicos que les protegen y los corderos que pastan en sus heladas llanuras quedan demasiado lejos hoy para la mayoría de los argentinos. La hiperinflación, los precios que no dejan de subir, la cotización del dólar, son en realidad los temas que ocupan a los ciudadanos de este país, que recibieron la noticia del acuerdo con el Reino Unido con cierto desinterés y poco entusiasmo, aunque valorándolo positivamente. Las dos Alemanias se unen. Los rusos, los norteamericanos andan bien y nosotros vamos a andar mal con los ingleses, ¿para qué? Y me parece muy mal que tengamos que rendirle pleitesía todavía para pedirle disculpas en vez de pedirle disculpas ellos a nosotros. Particularmente yo soy excombatiente. Después de la guerra de Malvinas es suficiente como para que las cosas se hagan hablando. Las Fuerzas Armadas, auténticas derrotadas en la Guerra de las Malvinas de 1982, avalan la decisión del poder político. Y hasta uno de los comandos del conflicto bélico, el cara pintada, exteniente coronel Aldo Rico, hacía hace algún tiempo a Televisión Española una velada autocrítica. Yo creo que las Malvinas deben ser recuperadas. No creo que la guerra sea el instrumento más idóneo, porque no le podemos hacer otra vez la guerra a la NATO. Los excombatientes de Malvinas dividen sus opiniones desde los ultraderechistas, que se sienten traicionados y desean volver a las armas para invadir el archipiélago, hasta quienes dieron la bienvenida al Acuerdo Madrid II y rechazan, como la mayoría de los argentinos, volver a vivir la pesadilla de la guerra.
Es un ahorrista y sabe que la tasa de inflación va a ser del 60 o del 70%, para nada la tasa de interés podemos decir que sea elevada, porque es negativa todavía. Lo que implica que todavía las variables económicas no están totalmente ordenadas, totalmente aquietadas, y esto va a depender de la remonetización que ya se advierte, aunque incipientemente. ¿Usted piensa que este nivel de dólar está acorde con los precios que vive la economía, con esa inflación que hizo usted? ¿O a lo mejor el Banco Central, a través del Banco Nación, tiene que adecuarlo un poco más, tratando de sostenerlo más para que los exportadores también liquiden? Lo que importa en el tipo de cambio es cierta estabilidad, y esto es lo que se ha logrado. Lo que importa también es que haya un mercado libre, un mercado único de cambios, y las variables se están comportando y los operadores se están comportando para darle cierta estabilidad. No es el gobierno el que fija el tipo de cambio, sino los mercados. ¿Usted cree que va a haber confianza para los plazos fijos a 7 días después de la experiencia del Bonex? Por supuesto que sí. Va a haber confianza. Por último, ¿cómo están las negociaciones con el fondo, con la banca acreedora? Hoy está partiendo la misión del Fondo Monetario Internacional, ya prácticamente con el borrador terminado de nuestra parte. El lunes estarán funcionarios nuestros en Washington para ya concretar la parte operativa de números, y en los primeros días de abril estaré allí para lograr la firma. La firma de la carta de intención. La firma de la carta de intención. Y luego el paso siguiente es la banca acreedora. ¿Hay trascendidos que dicen que el ingeniero Alzogaray tiene buenas noticias en pocos días? No me guío por los trascendidos. Yo ahora voy a aplicar este modesto cuadro a efecto de comprender un poco la integralidad de la defensa nacional. Los niveles de la defensa nacional son 4, pero todo es integrado en una sola palabra: defensa nacional. El Ministerio de Defensa, cuyo nivel es estratégico y se encarga de la movilización civil, por ejemplo, las comunicaciones estratégicas, Entel, el transporte estratégico, Aerolíneas Argentina y Elma, el transporte estratégico operacional, ferrocarriles, la energía estratégica, nuclear y petróleo, etcétera, etcétera. Esta movilización civil, que es el nivel, reitero, estratégico de la defensa nacional, vendría a ser las bases logísticas indirectas de la defensa nacional. Luego viene el segundo nivel, que es las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aeronáutica, encargadas y responsables de atender el mal grande, es decir, cuando la nación es agredida por fuerzas armadas enemigas, con todos los medios disponibles. Esas fuerzas armadas están preparadas para frenar esa agresividad. Las fuerzas armadas disponen de áreas que hacen a fabricaciones militares, navales y aéreas, y de proyectos. Por ejemplo, el proyecto Cóndor, suspendido; el proyecto espacial, suspendido; el proyecto del avión IA-63 y 163, suspendido; y el proyecto nuclear, suspendido. Todo esto se circunscribe a las bases logísticas directas de las Fuerzas Armadas, es decir, los que las Fuerzas Armadas necesitan en caso de una contienda, logísticamente lo inmediato y necesario, o mejor dicho, lo necesario y lo inmediato. Posteriormente vienen las fuerzas de seguridad, que hacen a la táctica superior, Gendarmería y Prefectura Naval, que se encargan de frenar o de atender el mal medio, que son la subversión, fundamentalmente el narcotráfico y el contrabando. Seguidamente las fuerzas policiales, que hacen a la táctica inferior, que atienden el mal chico, todos los males internos del país. Por ejemplo, los delitos contra la cultura, los políticos, económicos, comunes, etc. Muy bien. La maniobra que sigue a la segunda realizada por el gobierno alfonsinista va a realizar su progresión en la número 3, que es la privatización
de todas las bases logísticas indirectas de la defensa nacional. Es decir, todo lo que es responsabilidad del Ministerio de Defensa en lo estratégico se van a privatizar. Esa es la tercera maniobra. Cuarta maniobra, la privatización de las áreas de fabricaciones militares, navales y aéreas que hacen a la logística directa y necesaria en forma inmediata del empleo de las Fuerzas Armadas. Cuarta maniobra. Quinta maniobra, de jerarquización de las misiones. Las Fuerzas Armadas que deben atender el mal grande pasarán a atender el mal medio, narcotráfico y subversión. Las fuerzas de seguridad que atienden el mal medio pasan a atender el mal chico. Y las fuerzas que deben atender el mal chico, policía, penitenciaria, etcétera, se van a privatizar. El modelo es el de Costa Rica, donde prácticamente el policía es un contratado de civil y con un garrote en la mano. Las cosas hechas con amor siempre salen mejor. En cada detalle, en toda ocasión. Las cosas hechas con amor tienen otro gusto, otro sabor, tienen otro color. Están hechas con amor. Y Paladini pone mucho amor. Paladini pone mucho amor. Porque con amor todo sale mejor. Fiambres Paladini. Bueno, el resultado es la invitación que le hemos traído al compañero Cafiero a los efectos de llevarles las ideas que ha elaborado la Confederación General del Trabajo, y estas van a ser transmitidas el día jueves. Con todo esto lo que buscamos es encontrar la solución, es decir, que nosotros vemos como necesidad un control básico de los elementos necesarios de la canasta familiar, todo lo que haga a una situación de seguridad en el trabajo, es decir, que no haya ni despidos ni suspensiones, y también los graves problemas que en estos momentos están ocasionando, ya sean los productos medicinales, ya sean importados o de aquí, y el resto es la situación de nuestros compañeros jubilados y pensionados, que desgraciadamente ya no les alcanza ni para vivir ni siquiera la tercera parte del mes. Respecto al plan económico concretamente, ¿se tocó por ejemplo el problema del dólar? Bueno, sí, ya es muy conocida la posición del compañero presidente del partido. Él, cuando se refiere al anclaje, se habla del contralor como ser una de las variables necesarias de contralor a los efectos de que ésta no tenga incidencia sobre el resto de las variables de la economía argentina. ¿En algún momento se tocó el tema que fue tapa de los diarios en cuanto a un posible acuerdo entre las dos CGT para un plan de lucha o huelga general? Bueno, no, nosotros no hemos tenido contacto, reunimos nuestros cuerpos orgánicos, el día jueves el Comité Central de Confederal y el día viernes las delegaciones regionales, y ahí los compañeros vertirán cuál es su opinión. Mientras tanto, el Consejo Directivo sigue su ronda de conversaciones con partidos políticos, sectores económicos y también la Iglesia, que esto no es como sector, sino como protector a todo lo que haya la justicia social. De todos modos, la idea de un plan de lucha a un gobierno peronista no se descarta. No, no es un gobierno peronista. Nosotros acá estamos en contra de las remarcaciones, en contra de todos aquellos que desgraciadamente están jugando con el hambre del pueblo. Y esa necesidad, si es pedido de los compañeros que se realice, no vamos a escatimar ningún esfuerzo en hacerlo. Porque aquí y en toda nuestra inmensa geografía territorial estamos cambiando la historia, está naciendo una nueva Argentina, está en marcha, pese a que estamos mal, reitero, la revolución productiva que va poniendo de pie a nuestra querida patria para que camine hacia su destino de grandeza. Simplemente era esto lo que les quería decir. Yo me vuelvo esta noche a mi provincia, a mi Rioja, a mi tierra que me vio nacer. Vengo desde San Rioja humilde y con toda humildad, por designio de Dios y de ustedes, estoy
Así es, efectivamente, 20 horas 20 minutos, continúa la fiesta aquí en la Plaza de Mayo, en este rotundo sí al rumbo económico del doctor Carlos Saúl Menem, y las figuras del espectáculo también estuvieron dándole su apoyo de esta manera al rumbo que ha elegido el doctor Carlos Saúl Menem, Samba Kipildor. Sí, yo creo que todos los artistas que no pudieron venir, todos los argentinos, y la música fundamentalmente, viene a dar este sí porque están esperando los trabajadores, todo el mundo, que esta Argentina cambie. Y está en el sentimiento y en la intención del presidente de la Nación. Yo creo que si esto hubiera sido en el centro de la República, se hubiera trasladado toda la Argentina al centro de la República para asistir a esta fiesta que realmente es hermosa. El presidente de la Nación dijo, pese a las dificultades, vamos por el buen camino. Ya lo creo porque yo tengo negocios y lo estoy viendo en las cosas que están bajando totalmente. Nosotros tomamos esta decisión de Menem y le vamos a trasladar, dadas las circunstancias, a los cuerpos orgánicos del sindicato, que deberán determinar si realmente este tipo de medidas pueden alcanzar a desfasar la actitud de lucha del gremio telefónico. El presidente dijo que los gremios que paran no comprenden cuál es la política económica y social que está llevando adelante el gobierno. ¿Ustedes creen que esto es así? ¿Qué podrían hacer ustedes para hacerles llegar al presidente y al equipo económico sus propuestas que se han dicho reiteradamente que las tienen? Nosotros tratamos infructuosamente de hace mucho tiempo llegar al compañero Menem y que lamentablemente no alcanza todavía a comprender que este gremio telefónico tiene propuestas y que las hemos hecho llegar tanto a CGT, de Gualdini, legisladores, senadores, y bueno, hasta ahora falta únicamente la puerta que nos puede abrir para que realmente a él le digamos lo que sentimos los telefónicos. ¿Estas propuestas alternativas de los telefónicos excluyen la privatización? Totalmente, es decir, nosotros decimos siempre desde un principio y lo reafirmamos que los telefónicos podemos. Esto ha sido permanente en la vida de nuestro movimiento. Y para quienes no lo entiendan, yo me he permitido traer algunas expresiones del general Perón. Del general Perón de la década del 40 al 50. Y sobre este tema también iré haciendo algunas citas de Perón y de Eva Perón, de aquellas épocas, y del Perón de 1973 a 1974, que nos daba como mandato poner en marcha esta Argentina que hemos puesto en marcha a partir del 8 de julio del año pasado, que nadie se aventuró en realizar, y que nosotros, lo que hemos comprendido definitivamente, que no podíamos quedar descolgados de los tiempos y de la historia, hemos asumido con responsabilidad estas grandes decisiones, estas decisiones que procuran fundamentalmente abarcar a todos los argentinos y no a un determinado sector de los argentinos. Cuando el compañero Andrioni ha dicho que esta CGT no es la CGT menemista ni una CGT claudicante, tiene toda la razón y está interpretando el pensamiento de Perón. Perón ya en 1950 decía lo siguiente, 1950. Esta, compañeros, saben ustedes que la realidad argentina, por ahí dicen que las organizaciones sindicales argentinas están sometidas al gobierno. Las organizaciones sindicales argentinas y el gobierno argentino son una sola cosa, sin sometimientos y sin claudicaciones. Pero viniendo para aquí, escucho declaraciones y les pido respeto del expresidente de los argentinos que regresa apresuradamente de Europa porque
como que aquí no se tratan de resolver los problemas, sino que se crean nuevos problemas. ¿Qué significación y qué daño se le hace al país con que en vez de 5 miembros tengamos 9 miembros en la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Si hay 6.000 juicios pendientes que están esperando que sean resueltos por el Superior Tribunal de la República Argentina. Pero pareciera ser que el apresuramiento es una constante en la vida de este político argentino. Se fue apresuradamente y vuelve apresuradamente al país. Haciendo referencia a una cuestión que en nada perjudica a la República Argentina. Ahora, Wilpan Caramelos, el alivio que su garganta necesita. Carlos Menem reiteró que no habrá control de precios. No obstante, anunció que el gobierno facilitará la importación de productos de primera necesidad. Antonio Cafiero advirtió que tomará medidas de orden judicial contra los productores agropecuarios y agregó que cabe la posibilidad de que Banrel renuncie antes de que continúe el proceso de enjuiciamiento. Raúl Cuello mantuvo una reunión informativa con legisladores para informar acerca de la generalización del IVA y sobre la reforma de la Ley de Impuestos Internos. El dólar, tras superar los 5.350 australes durante la rueda, cerró a 5.290 tipo vendedor. Por otra parte, el INDEC dio a conocer el índice de precios al consumidor durante la primera semana de mayo, 5,9%. Luis Barrio Nuevo sostuvo que era excelente que Cafiero concurra al encuentro de Mar del Plata. Esto ayuda a terminar con los internismos, concluyó el titular del ANSAL. Eduardo Moline O'Connor aceptó integrar la Corte Suprema de Justicia. El vicepresidente de los Estados Unidos, Dan Quayle, elogió los nuevos liderazgos surgidos en Latinoamérica, entre ellos Menem, de quienes dijo que producirán la revolución cultural. El vicepresidente nicaragüense Virgilio Godoy afirmó que la huelga es un intento de los sandinistas para derrocar a Violeta Chamorro. Protestas en Letonia contra la independencia. Siguen las profanaciones de tumbas judías en Francia. Yo lo había anunciado en el Parlamento de la Nación, equiparar el delito de corrupción al delito de traición a la patria, y está contemplado en este nuevo ordenamiento jurídico penal. Y por otro lado, he dado directivas ya a la Secretaría Legal y Técnica que se trabaje sobre el sistema de excarcelaciones, que lo vamos a hacer más severo, más duro, para evitar que los delincuentes entren por una puerta, como dicen ustedes permanentemente, y salgan por la otra. ¿Se marcha bien la reforma constitucional? ¿A fin de año podría ser? La reforma constitucional, ¿a fin de año podría ser? No sé, es muy posible. En eso está aquí el intendente Grosso trabajando junto con otros compañeros y con el partido de oposición, el partido mayoritario. Y se está hablando también, creo, con la UCD sobre este tema. Señor presidente, ¿a usted le agradaría que junto para las elecciones del 91 se hiciera el llamado para los constituyentes, junto con la elección del 91? Sí, a mí me agradaría, puede ser también, no habría ningún tipo de inconveniente, al contrario, nos ahorramos tiempo y recursos, porque si podemos hacer 2 elecciones en una, en buena hora. Italia presenta a Adidas. Me llamo dalla terra la montagna, no Y estas son las cámaras de ATC que están registrando un momento que es histórico. Por primera vez la selección argentina, que mañana va a inaugurar el campeonato oficialmente el Campeonato Mundial de Fútbol, está visitando el estadio Giuseppe Meazza en San Siro
viejo conocido del fútbol de la Argentina, hoy techado, remodelado. Y está nada menos que el presidente de la República, que se acerca para saludar, para conversar apenas unos minutos con los jugadores de la selección argentina, ver el campo de juego junto a ellos y nombrar de alguna forma, de manera oficial, a Diego Armando Maradona, embajador representando al deporte y al país todo a partir de este momento. Seguramente cuando esto termine, que simplemente es una observación del estadio, se dirigirán los jugadores de Argentina junto al presidente de la República a la sala de prensa, donde habrá una convocatoria y oficialmente será proclamado Diego como embajador de la República Argentina. Está todo el plantel, está Carlos Salvador Vilardo, está el presidente de la República y afortunadamente están las cámaras de ATC para registrar este momento. Por eso el gobierno argentino ha decidido inaugurar este tipo de manifestación en el mundo de la política a partir del deporte. Y es el primer embajador deportivo, asesor presidencial, quien recibe este diploma y esta distinción. El amigo, el hermano Diego Armando Maradona. Felicitaciones, colega. Felicitaciones, colega. Recibe el saludo del doctor Rucauf, quien le agregó felicitaciones, colega, de embajador a embajador. Bueno, entramos a salir por orden del presidente, donde dice un papel firmado por él, donde nos está desalojando a mi madre y a sus hijos, ¿no? Señora, disculpe, ¿dónde van a vivir ahora? Usted dice. No requerí. Pregúntale al presidente, por favor. Muy a su pesar le tengo que decir que pese a ser un hombre público es una cuestión de corte netamente privado y familiar. Pregúntale al presidente. No, pero Él manda a su gente y pregúntale a Granillo Campo, querido. No, señora, ¿por qué vincula esto con la corrupción? estamos en la mano de él, por eso la decisión a tomar. Es un abuso de poder, querido. Acá no se puede manosear la familia por un abuso de poder. ¿Por qué vincula esto con la corrupción, señora? ¿Por qué vincula este tema con la corrupción? Porque hablo demasiado de la corrupción, no me gusta, la detesto. Un país nunca va a andar bien con la corrupción de base. ¿A qué se refiere cuando habla de corrupción, señora? ¿Esto no es corrupción? ¿Pero quién se ¿Esto no es corrupción? ¿Y quiénes son? ¿Quiénes los que hablaron? ¿Quiénes son, corazón? No. Destruir una familia es corrupción. Señora. Carlitos, ¿dónde está? Un segundito. Señora. Regalo correcto. Por favor, una foto sola. Espera, saca la mano. Bravo, Zulema. Dale, saca. Señorita, cuando decís que el presidente está manejado, ¿te referís solo a la situación familiar o también al gobierno que está haciendo el presidente Carlos Menem? A todas. Vámonos, señora. A todo. Inclusive su gestión. ¿Listo? Gracias, chicos. Chao. Hasta luego. Vamos hasta el puesto policial. Carlito. Con la cámara en la cabeza. Hablar con el presidente, que sería lo más loco. Está bien, es cierto. Porque un hombre como presidente... Eso lo lleva a Italia 90. Venga ya a Uneso Servicentro. Con 5 estampillas y 9.000 australes, usted se lleva la camiseta del Tigre para ser uno de los 11 que estarán en las finales de Italia 90. Eso se mueve para usted. El presidente Carlos Menem aseguró hoy que es inminente la llegada de una solución para poner fin al delicado conflicto que afecta a la justicia por los bajos niveles salariales de magistrados y empleados. Y anunció que el gobierno enviará mañana al Parlamento un proyecto para la privatización de la empresa Altos Hornos Zapla, una de las más importantes productoras de acero de nuestro país. Menem, durante una visita relámpago que efectuó a la ciudad de San Salvador de Jujuy, anunció también la puesta en marcha de un proyecto destinado a incentivar la producción de tabaco, entre cuyos principales objetivos a mediano plazo figura la creación de 5.000 puestos de trabajo. El primer mandatario cumplió en las últimas horas una intensa actividad que comenzó con breves visitas a Salta y Jujuy, tras lo cual regresó a Buenos Aires. También Menem fue consultado en Jujuy acerca de otras cuestiones de gobierno,
y reiteró que la situación creada la semana pasada en una unidad del ejército con asiento en Mendoza fue superada de manera inmediata por los jefes de la brigada. No llore, señor ministro. No llore, tenga fuerza para defender su padre y todo, no llore. Hizo llorar al ministro de Economía, Domingo Cavallo. Se sentó a la mesa de Gerardo Sofovich. Acampó durante 80 días en tribunales. Protagonizó huelgas de hambre. Fue reprimida y detenida. Terminó liderando uno de los movimientos de jubilados que más combatió al ajuste en la década del 90. Hoy, uno de sus hijos cuenta su historia. Yo no soy nada. Mi vieja no tuvo estudios, o sea, hizo hasta tercer grado en la primaria. Y después se dedicó todo el tiempo a trabajar, ¿no? Ama de casa, también hacía trabajos en otras casas limpiando, trabajó en fábricas, pero nunca tuvo una remuneración como una jubilación, ¿no? Lo que reclamaba era la pensión de mi papá que le quedó después de enviudar. Una madre, una ama de casa, una trabajadora que se cansó, simplemente, y salió a luchar. Se los ruego de verdad. Yo de acá no me voy. Bueno, está bien. Y dio justo con una época muy particular de la Argentina, ¿no? En donde políticamente se veía como que las políticas del menemismo, del neoliberalismo, se iban a concretar. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Iba a ser esa lo que regía. Aparecen los jubilados, aparecen, creo que en aquella época también estaban Cutralcó y Plaza Winkle con los cortes, y aparece la expresión del pueblo, digamos. Cuando es el pueblo sometido, aparecen estas cosas. Y mi mamá estuvo en ese momento histórico. ¡Vení! ¡No te quedes sentado! Porque lo hacemos por vos, porque si cobro yo, cobras vos también. Yo me acuerdo que en aquellas épocas se empezó a privatizar todo lo que era público. Teníamos necesidad de hacer cirugía mayor sin anestesia. YPF, aerolíneas. Y dentro de eso fue un recorte muy importante a los jubilados. Fue un recorte creo que del 11 o del 17%. Sus primeras apariciones públicas en junio de 1990 fueron en un acampe en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento, el ministro de Economía era todavía Herman González, aunque sería sucedido en 1991 por Domingo Cavallo. Llevamos las ollas, llevamos una carpa, en donde fuimos y armamos la carpa, y justo en ese momento vino un policía y nos dijo que no podíamos hacer eso, y nosotros dijimos, no, es una protesta de jubilados, van a estar acá un tiempito, unas horas y después se van. Y esa protesta en Plaza Lavalle duró 48 días. Estuvimos el miércoles y estaremos el jueves y estaremos el viernes a conseguir los 4.50 que nos pertenecen. La consigna básica era jubilados 4.50, que era, creo que eso pegó mucho en la sociedad porque fue un reclamo justo. Y la plaza en un momento se fue convirtiendo en un polvorín de personas que se acercaban y que se unificaban luchas. Y bueno, y la Plaza Lavalle fue como una reunión de personas que protestaban por cada una por su reclamo, ¿no? Por los cierres de la fábrica, por las jubilaciones. Hasta ahí daban comida a personas que vivían en la calle. Para 1992, además de las protestas frente a tribunales, Norma Pla encabezaba también las manifestaciones de jubilados y jubiladas que cada miércoles cortaban la avenida Rivadavia a la altura del Congreso de la Nación. Fue una manera inédita y muy eficaz de llamar la atención de los medios e instalar el reclamo en el debate público.
El movimiento de jubilados protagonizó la marcha número 100 con una masiva manifestación en Plaza de Mayo en 1994. La respuesta del gobierno fue con gases, balas de goma, palos y detenciones. Sin embargo, en la calle solo recibía apoyos. Su pelea era la de millones de argentinos que veían cómo el modelo económico conducido por Domingo Cavallo los expulsaba del sistema. Yo creo que el claro ejemplo de la democracia es lo que realizaron los jubilados de los 90, que es reclamar sus derechos. La fuerza que tienen las personas cuando se toman esa lucha como verdadera, o sea, como internalizada, es cuando empiezan a cambiar las cosas, o sea, cuando empieza a cambiar la democracia de todos. Norma Beatriz Guimil de Pla falleció a los 63 años en la misma casa humilde donde había vivido siempre, habiendo dedicado los últimos años de su vida a la lucha. Italia 90, donde están solo los mejores del mundo. Fiat. Fiat, auto oficial de la Copa del Mundo. Así nos toman las cámaras, Beatriz. Bilardo, tu pensamiento de todo esto. Sigan trabajando. Es el equipo del amigo. Es el equipo del amigo. Seguí, Aronín, que es impresionante la nota. Argentina. No le saques el micrófono, Aronín. Argentina. Debo reconocer, Antonio Carrizo, Mauro Viale, hace muchos años que conozco a Carlos Bilardo. Nunca lo vi con esta emoción. Que nos salude. Emocionante por el pueblo. Es decir, fue una cosa desde que salimos hasta ahora. Yo nunca había visto algo igual. El pueblo, pero tanta gente que nos ha seguido a través de lo que es el Gide Seiza. Pues estoy contento. Yo dije que en el fútbol estábamos adelantados muchos años. Pero también dije, después de todo lo que vi hoy, creo que también acerté otra vez. Cuando dije, no me quiero ir del país. Y después de todo lo que vi hoy, de toda la gente que vi, de todo esto, no me quiero ir de este país. Esto reconforta después de tanto sufrimiento, ¿no es cierto, Carlos? Que reconforta, pero es lindo. Es hermoso todo esto, es muy lindo. Pero te vuelvo a decir que a pesar de las ofertas que ya tuve del exterior, yo me quedo en el país, porque hoy he vivido el día más alegre de mi vida. Guillermo. ¿Todo esto te puede hacer cambiar de idea de dejar la selección? No, con respecto a eso ya está decidido. Eso ya está. Pero que me quedo aquí a ayudar de cualquier forma me tengo que quedar. Guillermo. Sí, te escucho. Así por aquí. Mauro, Antonio. Sí, viejo. Un minuto, por favor. Un minuto. Sí, la cara de Diego es de quien no se quiere ir más de ahí, ¿no es cierto? Pide un minuto. Está bien. Todavía no, Tony. Quiere seguir este diálogo con su pueblo. Diego Maradona me pide que por el momento no. Claro. Está bien. Che, están juntos el gol de Brasil, está Maradona y Canija juntos ahí. Este diálogo, Tony, porque se está aproximando el presidente de la Nación junto a Sergio Goycochea. Ahí lo tienen ustedes en imagen. Sí. El presidente de la Nación junto a Sergio Goycochea. Muy cerca Neri Pumpido. A un costado José Luis Brown. El profesor Ruggeri. Ricardo Echeverría. Tony Carrizo, vos lo mencionaste a
a Ruggeri. Sí. Voy a intentar. Está junto a Jorge Burruchaga, otro de los grandes de nuestro equipo. Oscar Ruggeri, ¿cómo te va? Felicitaciones por todo. Junto a él estaba el doctor Madero, el ministro Bauzá, ahora sí están ingresando todos. Bueno, ahora quedamos en transmisión ahí. Exactamente, acá llega el presidente de la Nación con Diego Maradona. Detrás inmediatamente Neri Pumpido. ¡Bravo, Diego! ¡Bravo, Diego! ¡Diego! Y va ingresando lentamente el resto del equipo, ¿no es cierto? Lorenzo Monzón, Pedro Troglio, Jorge Burruchaga, Basualdo, Sensini. Tendremos acá imágenes más claras y un poco más serenas, ¿no? Tal vez no tan intensamente emotivas. Omar. Sí, Antonio. Lo del balcón fue exclusivo e impresionante, emocionante. Sí, lo vi todo, Antonio, ¿eh? Lo disfruté todo junto con ustedes. Cuesta acomodar en semicírculo a la totalidad de jugadores y de la delegación. Ahí abajo va el Checho. Sí, están armando el equipo, digamos, ¿eh? Simón. Sí. Cada 4 años, más de 500 millones de personas se comunican en un idioma que no necesita palabras. No hay nada como sentir cuando todo el mundo está vibrando. Aquí estamos celebrando lo que sentimos junto a todos, es sentir de verdad. A todos aquellos que sueñan con la gloria y a quienes los alientan, Coca-Cola les desea un gran campeonato mundial de fútbol. No hay nada como sentir con Coca-Cola, es sentir de verdad. Pero sigue vivo en la memoria de todo el pueblo argentino y de otros pueblos del mundo que lo supieron entender y querer, teniendo en cuenta su actitud de cambio permanente, revolucionario, de su jugarse en forma constante por los más humildes, por los más necesitados. No hay que olvidar que él creó la doctrina justicialista y tuvo en cuenta para su puesta en marcha la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia está al lado de los más humildes. Usted insiste en que hay que seguir releyendo lo que él ha dicho. Hay que seguir leyéndolo a Perón, hay que seguir analizándolo para que recién terminen por comprender qué es lo que le hace falta a la República Argentina y en realidad a todos los pueblos de América. Por eso hemos levantado una de sus grandes banderas, la integración latinoamericana en marcha hacia la integración continental. Y el presidente Bush hace pocas horas nomás ha hecho referencia a este tema. Como un hecho importante porque nuevamente volvemos a vivir tiempos políticos, donde se van a dirimir en todo el país las internas del justicialismo, calificó el relanzamiento de la mesa sindical Menem Presidente el principal referente del sindicalismo menemista y titular del ANSAL, Luis Barrio Nuevo. Barrio Nuevo defendió a la mesa sindical como una agrupación gremial política que trabajará para el gobierno del compañero Menem y donde intentaremos fanatizarnos para sacar a la Argentina adelante y no condicionaremos absolutamente a nadie. Recordó que ese nucleamiento político sindical se constituyó hace 2 años atrás para apoyar a Carlos Menem en las elecciones internas del justicialismo, que lo consagraron como candidato a presidente por el peronismo. La mesa sindical estará integrada por gremios de distintos sectores que están trabajando sin ningún tipo de condicionamientos con el presidente Carlos Menem y con todo el gobierno nacional, agregó.
Las 5 puertas del auto que apasiona al mundo. 1. La clausura del Italpark se produjo el pasado 29 de julio, cuando perdió la vida la menor Roxana Alaimo, de 15 años, al desprenderse una de estas hamacas de juego Matterhorn, en el cual viajaba con su amiga Karina Benítez, que sufrió lesiones, también de 15 años. Nosotros hemos sacado la semana pasada la resolución 565, por el cual, transcurrido el tiempo de la concesión, vencida ella el 23 de junio, correspondía por pliego los 120 días que le dimos al concesionario. El lunes de la semana pasada vencieron esos 120 días y a partir de ahí hemos pedido por resolución 565 la restitución del predio, por el cual le damos 30 días a la empresa. Sorpresivamente nosotros el día domingo, yo me enteré por los diarios de que el sábado había abierto sus puertas la empresa, y en el día de hoy nosotros hemos ratificado la decisión de la entrega del predio, y también ha vencido la explotación comercial, el uso comercial. Por lo tanto, ratificamos la decisión y hoy va a ser notificada a la empresa Italpark de que no puede abrir las puertas. Es decir, va a quedar clausurada no por la cuestión del accidente de la niña, sino porque finalizó la concesión de 30 años. Exactamente, hasta tanto el Consejo Deliberante, el 5 de diciembre, decida en audiencia pública, que así está previsto, el destino de ese predio, si va a ser un parque de diversiones, si va a ser un espacio verde o si va a ser un emprendimiento inmobiliario. Señor presidente, usted va a jugar un partido de fútbol ahora. Usted jugó con la selección argentina otro partido de fútbol. Allí fue a beneficio del Moyano justamente. Usted sabe, ayer fallecieron 30 internas del Moyano justamente por falta de dineros. No llegaron los recursos. ¿Usted va a tomar alguna medida, señor presidente? Bueno, yo me quiero interiorizar bien del tema. No ha llegado todavía el informe oficial a mi conocimiento y vamos a tomar las medidas del caso. Yo creo que lo que está haciendo Estados Unidos es cumplir con una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de hacer cesar la agresión de Irak a Kuwait, que ha causado una conmoción en toda la comunidad internacional, a punto tal que no hubo un solo país, salvo 2 abstenciones, que se pronunciaron a favor de la actitud asumida por Irak. Señor, a propósito del conflicto Irak-Kuwait, se conoció una dura declaración del embajador de Irak aquí en Argentina, que de alguna manera advertía a la Argentina que si seguía con esta posición de condena hacia Irak no le iban a ir bien las cosas. Es que no tan solo, ¿en qué sentido? Eso es lo que dijo el embajador de Kuwait ¿En qué? No. Pero bueno, él tiene todo el derecho del mundo, está viviendo en un país donde hay todo tipo de libertades y respeto, y especialmente hacia el sector de la diplomacia. El señor embajador de Irak puede hacer este tipo de declaraciones, pero Argentina va a cumplir, y es lo que está haciendo con la resolución que tomaron las Naciones Unidas sobre el tema. Yo no veo cuáles pueden ser las consecuencias en caso de que Argentina mantenga esta actitud, y la va a mantener, por supuesto, puesto que no es condenable lo que hizo Irak, porque con ese criterio de cambiar el gobierno y poner un gobierno de liberación, como ellos dicen, mañana pasado Argentina va a invadir cualquier país limítrofe para cambiar el gobierno y poner otro régimen en funcionamiento. Esto es absurdo, no tiene ningún tipo de justificativo. El 74% de la población está de acuerdo con esto que propone el gobierno, pero por ahora ni tan siquiera lo hemos tratado en el gabinete. El tema, como se le dio una trascendencia impresionante. Este tema de la pena de muerte, por favor, déjelo un poco al margen, porque recién en 1993, con el proceso electoral, habrá un plebiscito para esta materia. Yo le decía recién que nos emocionó a todos, hasta las lágrimas, cuando se abrazó con Guillermo, con el hermano, en fin, una verdadera fiesta de Argentina, que está demostrando, cuando hay empeño, decisión, voluntad, aflora el talento y la capacidad. ¿Usted cree, señor presidente, que el triunfo deportivo de estas características ayuda a recuperar un poco el optimismo en el país? Bueno, yo creo que el optimismo
se va recuperando en la medida que Argentina da muestras de crecimiento, del desarrollo, de la voluntad y el empeño que pueda poner su pueblo. Ahora lo estamos haciendo. Es muy difícil, no es fácil todo esto, pero triunfos como el de Gabriel ahora, ese segundo puesto en el Mundial de Fútbol, a pesar de todos los inconvenientes, de Daniel, que ha demostrado que se puede, aún pese a algunos problemas, de seguir avanzando, no tan solo en el terreno deportivo, sino en todos los terrenos en nuestro país. Gabriela, sumamente contenta, ¿no? Sí, no tengo nada que decir, estoy realmente contenta con esta victoria, es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida, una emoción simplemente que no se pueden decir palabras, y bueno, ahora más contenta todavía de estar acá con el presidente, sí. que me haya invitado a la presidencia, y bueno, contenta de estar acá en mi país. Tan rápido como su imaginación. Su sello de confianza en la Argentina y en el mundo entero. Acérquese al Banco Provincia y en un track la tendrá en sus manos. Visa Banco Provincia. El presidente Carlos Menem pidió una investigación que intente aclarar a dónde fueron los 67.500 millones de dólares que se encontraban en el Banco Central de la República Argentina en la última década. Esto fue a raíz de una denuncia realizada por el doctor Roque Fernández, uno de los directores del Banco Central. Por otra parte, el doctor Rodolfo Rossi, expresidente del Banco Central de la República Argentina, da las primeras explicaciones. Son pérdidas, efectivamente, del Banco Central, pero le diría que el Banco Central es el instrumento último de esa pérdida. El desajuste es eminentemente fiscal. El desajuste proviene del incumplimiento de los presupuestos y, consecuentemente, los egresos fueron en la última década superiores a los ingresos computados anualmente, y la diferencia era financiada con emisión monetaria. Hubiésemos estado ya en los primeros años del 80 en inflación aguda o hiperinflación, y allá por el año 77, con la reforma financiera, se creó el sistema de la cuenta de regulación monetaria. ¿Ello qué significaba? Que el Banco Central financiaba el déficit fiscal, pero ese financiamiento del déficit fiscal era esterilizado a través de encajes bancarios que se movilizaban, o encajes bancarios que los movía el Banco Central para restar liquidez a la plaza. La composición de los 67.500 millones de dólares aparentemente fugados del Banco Central sería la siguiente: 38.000 millones de dólares en conceptos de regulación monetaria, 13.500 millones de dólares como pago de garantías de los depósitos, 12.000 millones de dólares como financiamiento fiscal del Banco Central al Tesoro Nacional y 4.000 millones de dólares en créditos concedidos por comercio exterior, con financiación también del Banco Central a países como Nicaragua, Cuba y Polonia. El doctor Ricardo Molinas, titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, va a ser también uno de los encargados de llevar a cabo esta investigación. Él explica lo siguiente. Acá el problema es que hay que distinguir la paja del trigo, es decir, lo que sea un acto ilícito, irregular, violatorio de la ley, y lo que sea la consecuencia de la aplicación de una mala política económica que ha sido perjudicial para el país. Y entonces las responsabilidades son distintas. Con respecto al acto ilícito irregular, habrá la posibilidad de hacer una acusación criminal ante la justicia, en cuyo caso nosotros, de acuerdo a nuestro criterio, no solamente hacemos la denuncia, sino que actuamos asumiendo la acción pública hasta la decisión definitiva. Y en lo que se refiere
a una política equivocada o una mala norma política, ese es un problema de responsabilidad que tendrá que ser efectivo en el Parlamento con respecto a los funcionarios o a los responsables de esa medida. Seguramente alguna parte de estos ya famosos 67.500 millones de dólares haya tenido destino aquí, algunos de estos bancos privados que se encuentran en la calle San Martín, ya que el Banco Central de la República Argentina funciona como garante frente a los depósitos del público. ¿Qué tiene que responder la gente de los bancos privados? Norberto Perusotti, director ejecutivo de ADEBA, lo explica. La Asociación de Bancos está de acuerdo en la investigación que ha dispuesto el presidente de la República. Creo que es muy importante esclarecer los destinos que han tenido esas sumas que han sido anunciadas por las autoridades del Banco Central. Nosotros apoyamos decididamente la investigación que ha iniciado el presidente de la República. ¿Usted cree que hubo banqueros que se pusieron atrás de estas garantías a los depósitos para hacer negocios personales? Yo creo que hay que investigar y bueno, de la investigación surgirá quiénes son responsables, sectores o políticas. Medicus, líder en medicina privada. A partir de este momento, transmite LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, LS82 Televisión Canal 7, ATC, Argentina Televisora Color, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, para referirse a la posición adoptada por el Gobierno Nacional ante la crisis del Golfo. Hará uso de la palabra Su Excelencia, el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Dr. Domingo Cavallo. Compatriotas, pueblo argentino, con la misión de asegurar la paz en el Golfo y en cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, el señor Presidente de la Nación, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y en el ejercicio pleno de sus facultades constitucionales, ha ordenado la movilización de oficiales y suboficiales del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Argentinas. Esta movilización conformará un contingente especial que habrá de integrarse en la región del Golfo a las fuerzas internacionales allí desplegadas en el contexto de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Argentina no quiere la guerra. La Argentina asume esta decisión histórica para evitar una tragedia de imprevisibles consecuencias. El desafío de la República de Irak a la paz mundial atañe directamente a cada uno de los argentinos. Quienes piensan que la lejanía del Golfo o la falta de una presencia argentina en la región puede asegurarnos no sufrir las consecuencias de estos acontecimientos, se equivocan. En consecuencia, el Gobierno Nacional toma esta decisión por propia convicción, en el marco de las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas, por primera vez en su historia. Respondemos a un pedido especial formulado por el propio país agredido, el Emirato de Kuwait y otras naciones árabes. Confiamos en que la presencia disuasiva de la Fuerza Especial Argentina representará un elemento más que conlleve a persuadir al gobierno de Irak y lo obligue a aceptar y cumplir las resoluciones de la comunidad internacional. Esta es la decisión firme del gobierno argentino, en favor del respeto mundial, en favor de la vida de millones de seres humanos, en favor de las convicciones y de los intereses nacionales, y fundamentalmente en favor de una paz verdadera y duradera para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Muchísimas gracias. Yo puse al señor Carlos Menem al tanto de nuestro criterio y de nuestra visión futura respecto del conflicto del Golfo y hemos hablado el señor presidente Carlos Menem me comunicó de la decisión adoptada hoy sobre el envío de tropas a esta región, pero el tema no ha sido objeto de discusiones entre nosotros. Él me dijo que se trata de un acato de las resoluciones de las Naciones Unidas. ومبررات إرسال هذه القوات هي نفس المبررات التي أذيعت اليوم من قبل الحكومة الأرجنتينية. Por supuesto, el justificativo de este envío de tropas es el mismo anunciado hoy a través de los órganos
de prensa de la República Argentina. Le quiero consultar qué opinión tiene usted si esto sirve o contribuye a definitivamente lograr un camino hacia la paz en la región del Golfo Pérsico, que también se suma a la Argentina en este bloqueo, y en todo caso el gobierno de Siria fue muy enérgico en la condena a la invasión iraquí hacia Kuwait. ¿Qué posibilidad hay de una salida pacífica? ما أود أن أعرفه هو رأي الجمهورية العربية السورية حول نهاية هذا الموضوع، وهل يمكن لإرسال هذه القوات أن يساهم في إحلال السلام في المنطقة؟ الجمهورية العربية السورية ساهمت بإرسال قوات عربية إلى المملكة العربية السعودية للدفاع عن المملكة وبطلب من المملكة العربية السعودية. La República Árabe Siria había enviado tropas al territorio saudí a petición del gobierno de Arabia Saudita con la misión de defender el territorio de ese país. ومهمة القوات العربية السورية كما هي مهمة القوات الأخرى هي مهمات دفاعية وليست مهمات هجومية. La tarea, o sea, la misión de esas tropas árabes sirias, igual que a las demás tropas que se encuentran ahí, es defensiva y nunca ofensiva. Por la mañana del lunes 10 de septiembre de 1990, en una zona conocida como Parque Daza, a 7 kilómetros de la capital catamarqueña, el cuerpo de María Soledad Morales fue encontrado por unos operarios de Vialidad Nacional. Más tarde se supo que había muerto de un paro cardíaco por una dosis letal de cocaína que le habían obligado a consumir sus secuestradores, violadores y asesinos. Desde un primer momento las investigaciones fueron demoradas y manipuladas. Los primeros rumores del pueblo decían que los responsables serían parientes de funcionarios, a quienes coloquialmente se los llamaba los hijos del poder. Los medios de comunicación difundían que en el crimen eran sospechosos los jóvenes Guillermo Luque, hijo del diputado nacional por Catamarca Ángel Luque, Pablo y Diego Jalil, sobrinos del intendente José Jalil, y Miguel Ángel Ferreira, hijo del jefe de policía provincial. El jueves siguiente a la aparición del cuerpo, las compañeras y compañeros del colegio religioso al que concurría María Soledad, apoyados por la monja Marta Peloni, organizaron una marcha del silencio para pedir por el esclarecimiento del hecho. Las marchas del silencio comenzaron a repetirse cada jueves, con mayor y mayor asistencia de la población. Algunas marchas llegaron a reunir más de 25.000 personas en una ciudad de 80.000 y una provincia de 200.000 habitantes. En ese contexto, el diputado nacional Ángel Luque había declarado que si su hijo hubiera sido el asesino, el cadáver no habría aparecido. Cada expresión del señor Luque, no solo que la hemos repudiado, sino que en los hechos lo hemos expulsado de nuestro partido porque hemos considerado de que este señor no puede integrar el Partido Justicialista de la provincia de Catamarca cuando está diciendo de que él puede o no puede hacer desaparecer cadáveres, cuando él habla de su estructura, de su poderío personal o político. Es lamentable. La televisión nacional dio amplia cobertura al juicio, transmitiéndolo en directo, y registró en detalle los gestos de los jueces que evidenciaron una actitud parcial frente al caso. Esas imágenes fueron reiteradas por la televisión nacional y produjeron un nuevo escándalo que llevó a la anulación del juicio. En 1998 se realizó un nuevo juicio. Declarar culpable a Luis Raúl Tula como partícipe secundario del delito de violación, condenándolo en consecuencia a la pena de 9 años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena. Declarar culpable a Guillermo Daniel Luque como coautor penalmente responsable del delito de violación seguida de muerte, agravado por el uso de estupefaciente y por el concurso de 2 o más personas, condenándolo en consecuencia a la pena de 21 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena. Acércate a mí, así, acércate a mí, así, acércate ya, te quiero aquí. Catorini, camisas y pantalones
cerca del hombre. Almirante, ¿cómo ve la marcha del plan de gobierno que está llevando a cabo el doctor Menem? Lo veo con esperanza, lo veo con simpatía, Lo que no encuentro es un apoyo en esta crisis que sufre el país, que estamos atravesando, un apoyo de la oposición. Ya lo dije hace unos instantes, que lidera el doctor Alfonsín. ¿Está de acuerdo con los indultos? Estoy de acuerdo con los indultos. Ahora, las reclamaciones que hacen los militares que van a ser indultados, de que ellos no aceptan indultos porque ellos no cometieron ningún crimen, son puntos de vista respetables. Hay que respetarlos. Yo no sé cómo actuaría en esas condiciones. No lo sé. Yo he sido castigado muchas veces como almirante retirado. Y he hecho mis reclamaciones y estoy satisfecho. He cumplido con mi conciencia. Muy bien, que los señores militares hagan sus reclamaciones, que las planteen por las vías jerárquicas militares que corresponden, y yo estoy seguro que ellas serán consideradas por los poderes públicos. En su primer día de libertad, el exdictador Jorge Rafael Videla concurrió a misa y volvió a reclamar la reivindicación de los delitos por los que la justicia lo había condenado a perpetuidad, al sostener que continúa pendiente un desagravio a las Fuerzas Armadas por la represión ilegal. En una carta enviada al jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Martín Bonet, Videla expresa: «He permanecido en la cárcel durante más de 6 años, consciente de que el cumplimiento de mi injusta condena constituía un acto de servicio. Por eso nunca solicité mi libertad. Solo reclamé en todas mis manifestaciones públicas la reivindicación del ejército y la reparación del honor militar». Movilización más que ha fracasado, que no aportó nada a la vieja y triste historia que le tocó vivir a la República Argentina, que la ha llevado desde los 10 mejores países del mundo al 84 lugar, y pareciera ser que algunos hombres de la política y de los sindicatos se resisten a que Argentina emerja de esta triste realidad. Esa concentración, esa manifestación o esa movilización, como se le quiera llamar, ha sido un fracaso rotundo, total, absoluto, ni tan siquiera una propuesta, una movilización para agraviar, para insultar, para tratar de perturbar esta marcha que lleva a cabo el Estado a los fines, el gobierno a los fines de terminar con la corrupción, con la postración, con el estancamiento de la República Argentina. Señor presidente, con respecto a este mismo tema, después de este acto, por ejemplo, la UOM no adhirió a esa movilización. ¿Se produce una atomización del movimiento sindical o puede llevar esto a que se unifique todo el movimiento sindical argentino? No, yo creo que el movimiento sindical argentino marcha hacia su unificación, pero en unificación en torno a esta nueva Argentina, en torno a esta Argentina que está emergiendo de esta tremenda y dolorosa crisis, y no unificación en torno a la vieja Argentina que ya no tiene cabida aquí en nuestro medio ni en el mundo. Es inminente, creo que en el día de mañana vamos a poder dictar la resolución por la cual cualquier argentino puede contratar un seguro de retiro, una jubilación privada en dólares o en moneda extranjera o en australes, con la actualización o con la variación que sufra la moneda extranjera que él elija. ¿Por qué se toma esta medida? Hasta aquí era solamente este sistema en la moneda nacional, en este caso el austral. Exacto. Esta medida se toma por 2 motivos. Primero, porque nos damos cuenta que el mercado posible, el potencial asegurado de retiro, en verdad está reclamando tener un seguro de retiro en una moneda fuerte.
Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos un serio problema que es el contrabando de seguros de retiro. Son muchos los argentinos que hacen sus jubilaciones privadas en el exterior, y esto es un flujo de divisas que permanentemente se va del país, además por largo tiempo, y que se recuperan al cabo de mucho tiempo y a veces no se recupera exactamente lo que se fue. Entonces creo que la conjunción de ambos aspectos posibilita que este sea el momento de ofrecerle a quien quiera jubilarse en un sistema de jubilación privada esta variante. Los motores Fiat siempre estuvieron kilómetros adelante. Hoy, Fiat presenta la generación Tipo. Mayor potencia, mayor robustez, mayor vida útil. Un nuevo parámetro de confiabilidad. Motores Tipo. Años adelante, años por delante. Somos oficiales del ejército argentino. Nosotros no somos un grupo de disidentes, somos parte del ejército argentino. ¿Esta qué unidad es? Perdón, quiero aclarar lo siguiente. En principio, para que no queden dudas y que esto se refleje con total veracidad, dado que los momentos que se están viviendo son de extrema gravedad. Anda mal, espere. Hubo baja, señor, hubo baja. Ya le voy a contestar, yo le voy a contestar los requerimientos una vez que yo le diga primero lo que tengo que decirles. Dígale. En principio quiero aclararles que esto no es un golpe de Estado. Eso para que quede perfectamente claro. Ustedes que tienen la obligación de informar a la ciudadanía, que la informen con total objetividad. Esto no es un golpe de Estado. Reconocemos la autoridad del presidente Menem como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero dentro del ejército no reconocemos otra autoridad que no sea la del comandante legítimo, que es el coronel Sailendín. Vemos como las tropas leales paran a una ambulancia que llega desde el lugar donde se produjeron disparos hace aproximadamente media hora, y el objetivo es muy claro: inspeccionar a ver si dentro de la ambulancia se encuentra realmente el herido para poder seguir su trayectoria. ¡Uy, Dios mío! Mirá. Guarda que si aquel cruza para acá... Hermano. No, no lo muevo. Ah, pero espérate que viene, se enfrentan. Sí. ¿Qué pasó? Bien para acá y justo estaban todos los policías ahí, veníamos lo más bien y vimos los tanques que venían y vimos los policías que empezaron a correr. El chofer quiso arrancar, quiso meterle pata porque veía que lo agarraban los tanques. Y, bueno. ¿Tal que se incrustó entonces contra el colectivo? Lo agarró apenas y lo hizo girar en trompo. Exactamente, vemos al ministro de Economía, Antonio Herman González, que se ha acercado. Allí pasa nuevamente. Ha sido otro vuelo rasante del avión Canberra, los dos aviones Canberra que cada vez están sobrevolando zona más baja en las inmediaciones del edificio Libertador y de la Casa de Gobierno. Indicábamos que el ministro de Economía, Antonio Herman González, se encuentra en el balcón del ministerio observando lo que está ocurriendo aquí. Volvemos a Estudios Centrales. Perfecto, Gustavo, muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Regimiento 1 Patricios, ubicado en la zona de Palermo, y según informó el militar, entre los detenidos se encontrarían los mayores Abete y Pérez Cometa y un ex miembro del ejército de apellido Mones Ruiz. Por otra parte, señalemos que el subsecretario de Justicia, César Arias, afirmó hoy que pese al alzamiento en armas de un sector del ejército, el gobierno del presidente Menem sigue firme en su decisión de dictar, antes de fin de año, en favor de los ex jefes militares, el indulto que ya se había anunciado. En este momento la directiva es continuar desarrollando las actividades en cumplimiento de las directivas impartidas por el jefe de Estado para concretar el perdón presidencial, según afirmó Arias.
En el interior del edificio Libertador continúa operando los hombres que se han revelado. Nadie sabe en qué ventanas están ubicados. Nosotros pudimos detectar solo en una oportunidad, en una de las ventanas superiores, a 2 hombres que respondieron intensamente el fuego que venían de los edificios que están situados directamente enfrente del edificio Libertador a lo largo de la avenida Paseo Colón. Te recuerdo, allí está el Ministerio de Economía, Aerolíneas Argentinas, la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, el edificio del Ministerio de Defensa, la Junta Nacional de Granos. Hay varios edificios que pertenecen a organismos estatales. A la playa de estacionamiento, aparentemente uno de los oficiales que había ingresado y se había sacado todo el armamento es uno de los que viene acá, es un oficial. Teniente coronel, ¿se puede acercar un poquito? Por favor, mire, yo sé cuál es el trabajo de ustedes, pero me atosigan. Señores, hay una rendición. Nada más, se acabó. Se acabó. ¿Cuántas personas hay rendición? No sé. Pero me está matando. Me está matando a mí. Abrite que vas a tener que escuchar nada más. Decirnos exactamente cuál es la situación. Estamos con todo el país. De total tranquilidad. Se acabó. ¿Se rindieron? Señor. Sí, señor. ¿Cuántos heridos hay? No sé, no sé. En el momento trasladan un herido, aparentemente un oficial de la policía. Pero el móvil está llamando. Sí, perdón Luis, el móvil llama. Gustavo Silvestre, Casa de Gobierno, urgente. Muchas gracias, César. El presidente de la Nación ya se encuentra ubicado en el estrado de conferencias y vamos a escuchar entonces las indicaciones. Presentan, por favor, empezamos. Bueno, empezamos. Lisandro. Señor presidente de la Nación, en su carácter de comandante jefe de las Fuerzas Armadas, ha cesado definitivamente esta sublevación que se produjo en la madrugada de hoy y usted la puede calificar como intento de golpe de Estado. Sí, ha cesado totalmente, fue sofocado este intento. Había algunos tanques circulando por algún lugar de la provincia de Buenos Aires, fueron abandonados en una localidad, creo que es por el lado de Franklin. Sus ocupantes desaparecieron, se retiraron a Campo Traviesa y el triunfo de las fuerzas leales ha sido rotundo, absoluto, la rendición es incondicional y ya están funcionando los tribunales de guerra. Radio Mitre. Sí, señor presidente. Por supuesto que la comunidad toda ha repudiado este lamentable hecho de los militares insurrectos, pero también le ha quedado flotando a la comunidad de que justamente los cabecillas de esta insurrección son aquellos militares que no hace mucho usted indultó. ¿Qué reflexión le merece esto? No todos, algunos han sido indultados en su oportunidad, otros no, pero yo creo que lo fundamental es que ahora se actúe con todo el rigor de la ley y lo vamos a hacer sin ningún tipo de consideraciones ni de contemplaciones. La cosa venía totalmente distinta con anterioridad. No nos olvidemos que había una ley de punto final, de obediencia debida, habían creado una serie de situaciones confusas que lo blanqueamos, digamos así,
con los indultos. Aquellos eran una suerte de indultos encubiertos. Canal 13. Señor presidente, hace 2 meses aproximadamente, cuando usted se encontraba... Aquí estoy, señor. Cuando usted se encontraba en el exterior, el comandante del segundo cuerpo de ejército había advertido sobre la posibilidad de que grupos carapintados protagonicen las acciones que hoy se desarrollaron. ¿Se podrían haber evitado desde el gobierno ya con esa advertencia? Y la segunda pregunta, señor, es si el gobierno va a rever la posibilidad de otorgar los indultos que tenía programado para antes de fin de año. Bueno, la primera pregunta es muy difícil contestar sobre supuestos. Lo único que le puedo decir es que se actuó con rapidez y con eficacia. Esto demuestra bien a las claras que las fuerzas de seguridad y los organismos pertinentes, las Fuerzas Armadas, actúan con eficacia cuando se requiere que cumplan las funciones específicas que le corresponden. En cuanto a la segunda pregunta, con toda certeza, seguridad y reflexión le quiero decir que sí, que hay indultos antes de fin de año. Seguimos con Clarín y después Radio de Plata. Señor presidente, ¿me puede confirmar si está ratificada la presencia del presidente Bush pasado mañana en la Argentina? Totalmente ratificada. Gracias. Del Plata. Señor presidente, usted conversó esta mañana con el expresidente Alfonsín. Yo le quiero preguntar si usted en algún momento tuvo en cuenta la experiencia que pasó el expresidente ante situaciones similares. Si ustedes, ya sé, y si la va a tener para el futuro. Escúcheme, si ustedes leen por ahí o se quieren aburrir y leen uno de mis reportajes, en uno de esos reportajes, no recuerdo, pero en un medio muy importante, hablando de este tema, yo les advertía a estos fascinerosos, a estos forajidos que estaban al frente del gobierno nacional, no el doctor Alfonsín, sino Carlos Menem, que era una cosa totalmente distinta en cuanto a la fortaleza, la seguridad de las medidas que iba a tomar. Es decir, les estaba advirtiendo que cualquier tipo de movimiento de los que habían ocurrido en Semana Santa iban a ser severamente sancionados sin posibilidad de abrir un diálogo o de parlamentar. Es lo que hicimos esta mañana. La directiva que yo he dado a los comandantes es arrasar con los sediciosos, con estos forajidos que ya bastante daño le han causado al país, no tan solo a nivel interno, sino a nivel internacional. Y los comandantes, junto con el ministro de Defensa, han cumplido rigurosamente las directivas que yo les he dado personalmente. Hay 2 representantes de Página 11. Sí, señor presidente. Quería saber si usted lo contaba previamente con informes de inteligencia que le anticiparan la posibilidad de este tipo de acontecimientos. Y en ese caso... Secreto de Estado. Señor presidente, usted caracterizó a los hechos de hoy como un golpe de Estado. ¿Puede explicarnos por qué? Desde el momento en que toman bases militares, desde el momento en que atacan a mansalva a camaradas de armas, desde el momento en que movilizan algunos sectores de la comunidad, yo lo estoy calificando como la tentativa de un golpe de Estado. Esto es así, de simple, no hace falta profundizar mucho en el tema. Para el presidente de la Nación fue un intento de golpe de Estado. Señor presidente, hoy a las 11:30 se pensaba tratar, estaba anunciada, la reestructura de unidades ubicadas del Ejército, combinar otras, así como la situación presupuestal. ¿Esta reestructura queda en pie después de lo que ha sido hoy? Y segundo, ¿qué presidentes latinoamericanos? Nos facilita las tareas. Así que en el día de mañana yo voy a hablar, apenas termine esta conferencia de prensa, vienen los comandantes a saludar al presidente de la Nación, vamos a fijar una nueva fecha, de ser posible en el curso de esta semana, para anunciar la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Y la Nación ha quedado sumida ayer en la vergüenza, en el retraso, porque esto nos perjudica absolutamente a todos, en el deterioro, en la desconfianza y también cayó en el terror.
Yo creo que podemos hablar de muchas cosas, pero quisiera puntualizar lo que hablan las informaciones de la muerte del teniente coronel Pita, del mayor Pedernera y del cabo primero Morales. Lo que se dice, y hasta ahora no hay ninguna desmentida, es algo espantoso, terrorífico, porque hasta ahora cada vez que había habido uno de estos levantamientos, siempre se había dicho que no se había querido disparar entre camaradas o contra camaradas. Pero ayer sí. Y además fue de una manera, según dicen, terrible, como por ejemplo el teniente coronel que va a recuperar su regimiento, cosa que le corresponde. Dicen que le apuntan a la cara con una pistola y le aplican a quemarropa prácticamente un tiro en la boca. Al mayor Pedernera también con un fal a la altura del estómago. Y cuando el cabo primero Morales va a socorrerlos también es rematado de esa manera. Y uno dice, ¿qué es lo que ha pasado o qué pasaba por la cabeza de estas personas que han reaccionado de esta manera contra sus pares, contra sus compañeros, contra la gente que tiene la misma formación, que vive en los mismos barrios, que manda a los hijos a las mismas escuelas, que seguramente se han intercambiado, han estado en los mismos destinos, un grado más arriba, un grado más abajo? En el ejército todo el mundo se conoce, quien más, quien menos se conoce. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es el espíritu para haber accionado de semejante manera, no en un combate franco y abierto, cosa que antes no se hacía, sino así, dándole a quemarropa un pistoletazo en la boca al teniente coronel Pita, con el fal en el estómago a Pedernera y de la misma manera al cabo primero Morales? ¿De qué manera van a darle una satisfacción a la familia de los tres? Por hablar de estos muertos, porque hay otros muertos. Ayer a esta hora hablábamos de 3 nada más y 6 heridos. Ya sabemos que los muertos superan la docena y además hay civiles que no tenían nada que ver. Y un pibe de 12 años que iba en un colectivo, venía del colegio, está ahí, en un estado delicadísimo. Pero, ¿qué le dirán los militares o exmilitares a los familiares de sus camaradas, de sus compañeros, a los que ejecutaron, según dicen todas las informaciones, de esa manera? Esta es una información que se produjo hace algunos minutos. El presidente Carlos Menem está convencido de que la pena de muerte debe aplicarse para terminar con estos hechos. Esto lo aseguró el secretario legal y técnico de la presidencia, el doctor Raúl Granillo Ocampo, al referirse a la sanción a aplicarse a los líderes carapintadas que perpetraron el alzamiento de la víspera. El tema ya está instalado seguramente en la sociedad y por lo tanto la teleencuesta 13, que se ocupa de rescatar los temas que están en la gente, en la piel de la gente, se adueña también de esta situación y la convierte en pregunta, dado que el Código de Justicia Militar, cuando queda configurada la situación de rebelión militar, prevé como pena máxima la pena de muerte. Philips, para su línea de heladeras y freezers Eurowhite, presenta la teleencuesta de hoy. Cabecillas carapintadas, pena de muerte o reclusión. El 265376 está habilitado para recibir las opiniones en el sentido de la pena de muerte. Pena de reclusión son recogidas por el 274502. Los periodistas arriesgaron permanentemente su vida para reflejar lo que pasaba, para informarlo a usted en directo, como pocas veces la televisión mostró este tipo de situaciones. Y muchos de nuestros compañeros, por lo menos 4, recibieron heridas. En este caso es Jorge Greco y Fernando Carnota, en el momento en el que son retirados para prestarles los primeros auxilios. Le acaban de pegar al móvil de Radio Mitre. Vemos que está el periodista herido adentro, al lado nuestro. No podemos movernos. No podemos movernos de acá. Dale el micrófono a Pablo y Rajel. Cuidado, cuidado, para, no te pares, para. ¡Toma una ambulancia! ¡Ambulancia!
tarde todo había terminado. Se escuchaba también la voz de Sandra Jacobson, que se sumó a tu trabajo. Sí. Las dos periodistas mujeres que completaron el trabajo de nuestros colegas. Con María Belén también en otro sitio de trabajo está ahora. Bulón, sí. Exacto. Pero ¿qué pasa en el edificio Libertador hoy, el día después? De la sangrienta rebelión cara pintada, aplastada por las fuerzas leales. La ciudad recobra su fisonomía habitual. Ya flamean las banderas preparadas para recibir la visita del presidente George Bush. Los trajinados tanques regresan a sus asientos naturales. Los ocupantes van con el rostro satisfecho de la misión cumplida. En esta soleada mañana cuesta creer que esta zona de la Plaza de Mayo se convirtió fugazmente ayer en un infierno de balas que llegaban de cualquier lado. Desde el histórico bombardeo de 1955, que dejó huellas perennes en las paredes de mármol del Palacio de Hacienda, que esta neurálgica zona de la capital, centro del poder económico y político, no era sometido a una balacera como la que sufrió ayer. Las huellas del combate de ayer, en el que sin quererlo quedaron involucrados centenares de civiles inocentes, quedaron estampadas en la mampostería de la Casa Rosada. En el momento en que una bala de alto calibre rompía esta mampostería, algunos metros más arriba estaba el presidente en su despacho coordinando la confrontación contra los rebeldes, que finalmente fueron aniquilados, se rindieron sin concesiones. En el edificio Libertador, uno de los epicentros de los sangrientos episodios de ayer, se echaban baldes de agua y se pasaban escobas para borrar las manchas de sangre y otras huellas del combate. Pero estos episodios ya dejaron su marca indeleble en la historia y todos confían en que sea el capítulo final de la nefasta historia de los Carapintadas. Una nueva energía está surgiendo en nuestro país. Llega la tecnología Texaco. Confianza absoluta en lubricantes y combustibles de última generación. Texaco. Energía que mueve al mundo. Upon one another, and I agree. Estas similitudes le han ayudado a la Argentina a crear un mundo en el cual, como dijera el presidente Menem el año pasado, más y más cada día, todos dependemos unos de otros. Y yo estoy de acuerdo. And I want to thank you, Mr. President, and your people for standing as allies in the Persian Gulf against Saddam Hussein's naked aggression. Together, we will do what is right, and we will do what is good, and we will prevail. Y quiero agradecerle a usted, señor presidente, y a su pueblo el haberse mantenido firmes como aliados en el Golfo Pérsico contra la agresión abierta de Saddam Hussein. Juntos haremos lo que sea correcto y lo que sea bueno, y ganaremos. And in that spirit, and with real gratitude in my heart, I ask our guests to stand and raise their glasses to the nation of Argentina. Animados por ese espíritu y con un profundo agradecimiento en mi corazón, les pido a nuestros huéspedes que se pongan de pie y levanten sus copas por el pueblo argentino, To the friendship between us that has never been more strong, por la amistad entre nosotros que nunca ha sido más firme, and to the health of my friend and distinguished colleague, Carlos Menem, the President of Argentina. y por la salud de mi amigo y distinguido colega, el doctor Carlos Menem, presidente de la República Argentina. Acto seguido, para finalizar esta transmisión, el señor presidente de la Confederación Gaucha Argentina, Comodoro Juan José Guiraldes, ha de poner en manos del presidente Menem para ser entregados al excelentísimo señor presidente Bush y su hija Dorothy sendos facones criollos para que puedan comer con ellos el asado que se les ofrece. El señor presidente Bush entregará $2, uno por cada facón,
simbólicos de que ese acero jamás será motivo de disputa entre amigos. Directamente desde la Sociedad Rural Argentina, con motivo de la comida de Estado ofrecida por el señor Presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, en honor del excelentísimo señor Presidente de los Estados Unidos de América, don George Bush, ha transmitido LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, LS82 Televisión Canal 7, ATC Argentina Televisora Color. Ahora, Wilpan Caramelos, el alivio que su garganta necesita. El salto de papá. Antes de tirarse de palito de un piso 16, papá se despidió de la clase obrera argentina. Un grupo de albañiles que levantaba el Hotel Hyatt a 30 metros no le retribuyó el saludo. Intentó detenerlo con gritos cuando puso el pie derecho sobre el alféizar de la ventana. El diario Crónica lo consignó en su edición de la tarde. «Cuidado, loco, te vas a matar. No, no, no. Entrá para adentro. ¿Qué haces, flaco? No te tires». Les mostró la palma derecha y una media sonrisa. Soltó un berrido y se dejó caer. Había llegado al departamento de su padre, Samuel, para la hora del almuerzo del miércoles 5 de diciembre de 1990. En Posadas, como lo llamábamos por el nombre de la calle donde quedaba, siempre me incomodaron el olor a desodorante de ambientes y los muebles excesivos que atesoraban parte de la memoria familiar. Según consta en el expediente judicial, se sirvió un vaso de Coca-Cola y fumó uno de sus 60 cigarrillos diarios. En cambio, en actas no quedó asentado que llamó a nuestra casa y pidió hablar con mi hermano, Gabriel, al que siempre llamamos Gabito, y conmigo. Pero no estábamos. A Lili, la empleada doméstica, le deseó buen viaje a Santiago del Estero. Se encerró con llave en la habitación que había sido de su hermano menor, Horacio. Después de 5 o 10 minutos, ya sin el saco, se asomó a la ventana. Algunos vecinos del edificio de Posadas al 1120 escucharon los gritos de los obreros. Un fotógrafo de la revista Gente llegó antes que la ambulancia del servicio público. Captó su cara, enrojecida y las pupilas fijas, pero no el flamante cráter en el césped. El cafetero de la esquina hizo las primeras declaraciones a los periodistas. Era el presidente del banco, salía en la tele seguido y era hermano del empresario que mataron. Me parece que lo hicieron boleta. Los forenses solo encontraron el hueso occipital sano. Consignaron que había muerto por un paro cardíaco. El juez Roberto Markevich caratuló la causa muerte sospechosa de criminalidad, pero dio a entender a la prensa que se había tratado de un suicidio. Clarín interpretó el tema en un recuadro de su tapa el 7 de diciembre. Liquidan el banco de Cibac. Creen que el empresario se suicidó por eso. La Nación publicó el perfil notorio a partir de un hecho lamentable. Aludía al secuestro y asesinato de su hermano mayor Osvaldo. El semanario Noticias apostó por la ficción. Especuló con un tumor maligno jamás detectado y ligó su suicidio con el levantamiento militar que había fracasado esa semana. Papá se mató el día que el Banco Central formalizó la quiebra de su banco, último sobreviviente de un conjunto de empresas de la familia que medio siglo atrás había fundado Samuel, el dueño de Posadas, gracias a unos fondos del Partido Comunista local y a su habilidad para los negocios. Por esas horas el presidente George Bush, padre, empezaba su visita a la Argentina mientras caía el eurocomunismo. Papá murió, marxista-leninista como se había reivindicado siempre. No dejó una carta, ni un borrador o notas sueltas, nada, ni una sola palabra. Su estado depresivo, 3 meses entonces, le aplastó el tramo final de su vida con psicofármacos, acompañantes terapéuticos, psiquiatras, psicoanalista y psicólogo de familia. Nunca antes se había deprimido de esa manera, ni siquiera se había dejado ver abatido. En esos meses finales, a veces vestía joggings con zapatos de traje. A sus hijos nos pedía abrazos, compartíamos sesiones cortas de abrazos. Empecé, ahí, a pensar en su muerte. La imaginé producto de un paro cardíaco inducido por los 3 paquetes diarios de cigarrillos, o de un secuestro de asesinato como el de su hermano, o de una distracción al cruzar la calle. Un par de años antes, cuando todavía lo creía inmortal,
Le había preguntado qué música le gustaría que sonara en su velatorio. No quiso contestar. Insistí. Resignado, entregó su único guión post-mortem, una canción tristísima cantada por un comunista como él, Alfredo Zitarrosa. Adagio en mi país. El exdirector general de aduanas, brigadier retirado Rodolfo Echegoyen, se suicidó disparándose un tiro en el departamento que ocupaba en la calle Arroyo 845 de esta capital. Se presume que el suicida habría adoptado la decisión de quitarse la vida en las primeras horas de esta madrugada. El comisario Bataglia de la seccional 15ª informó que el suicida habría dejado una carta en la que informaba de su decisión. El 7 de noviembre, Echegoyen había presentado su renuncia en forma indeclinable a la Administración Nacional de Aduanas en disconformidad con declaraciones formuladas por el subsecretario de Finanzas Públicas, Raúl Cuello, acerca de evasiones fiscales que se producían a través de esa institución. En esa oportunidad, el dimitente había desmentido las versiones periodísticas que aludían a maniobras por 500 millones de dólares y había refutado lo de Cuello, diciendo que no compartía lo en el sentido de que esa repartición se asemejaba a un queso gruyère, por donde se filtraban los ilícitos, y que tampoco compartía sus expresiones sobre la evasión fiscal que tiene la institución. Caso Echegoyen. Es uno de los casos en los cuales ha habido un manto de ocultamiento. Lo principal es porque estamos frente a un caso muy delicado, donde, y eso lo sabemos, el que sepa algo puede perder su vida. En un momento, para graficarlo también, pero que es un testimonio, él me dice a mí por teléfono: ante la droga me paro, porque aquí está el futuro de Argentina, el futuro de la juventud, mis hijos. Esto no. Pero es buena su imagen, es decir, mientras los otros trataban de llegar y a lo mejor no tenían sospechas, él vio. Él vio. Lo contundente fue que nos encontró en el cadáver del brigadier. Cuando falleció le hicieron los tratamientos en mano, o sea, lo que se conoce con el nombre de dermotés, y le dio negativo. Es decir, no había resto de polvo en la mano, por lo tanto podría existir, porque puede haber falso negativo. Bueno, eso era una inquietud. Cuando se hicieron las pruebas, y se hicieron 3 disparos con la misma arma, con los mismos proyectiles, dio un abundante positivo, es decir, no es un arma que deja falso negativo, que es lo único que puede no mostrarse, por lo tanto, se demuestra una sola cosa con esto, que Echegoyen no disparó el arma. Claro. Pero esto se puede agregar cosas más. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el revólver del tipo era un 38 especial, caño corto, 2 pulgadas, tiene una característica, tiene un retroceso hacia abajo, es decir, lo que vulgarmente se llama patada. De acuerdo a la posición que él tenía el arco de guardamonte hacia arriba, esa patada, entre comillas, le tenía que haber impactado en la dentadura superior, por lo tanto tenía que haberle bajado un par de dientes, 2 o 3 dientes, haberlo quebrado, haberle hecho algo, haberle producido una hemorragia, una pérdida de sangre en la encía, o haberle por lo menos cortado el labio. Nosotros conocimos una de las pruebas que le hicimos a la Policía Federal, se disparó con una sola mano y el revólver hizo una pirueta en el aire y se alejó 1,40 metros de la persona, es decir, fíjese la potencia que tenía. Por lo tanto, ese no es un elemento que no lo puede frenar una persona y le hubiese impactado en la boca. Y otro de las grandes incógnitas es por qué no hay, en un disparo abocado, como es en este caso, en el paladar, no hay resto de deflagración de pólvora, si no hay ni tatuaje ni humamiento. Yo no hablo de este caso en particular porque le digo, soy perito de parte, no puedo dar conclusiones, aunque ya la di, no puedo dar conclusiones que no dio el juez todavía, aunque creo que ya tiene elementos suficientes para darla, pero una de las cosas que esto se puede producir es cuando uno le coloca en la boca del cañón algún elemento, un trapo, algún elemento para evitar el sonido. Entonces cuando se efectúa el disparo se hace igual, sale el proyectil, produce el mismo efecto, pero no produce el tatuaje y el humamiento. Por lo tanto, a no encontrarse 2 cosas que le faltan en el lugar del hecho, falta ese elemento o ese trapo y falta la virome. Entonces, ante esos 2 elementos de una carta que escribió sin virome y de una deflagración que no existe sin un trapo, bueno, alguien se llevó las 2 cosas.
Gaucha, el sabor de siempre. El año que termina tuvo entre sus principales temas a las distintas investigaciones que se iniciaron sobre la corrupción. El presidente Menem reiteró en varias oportunidades que iba a llevar hasta las últimas consecuencias las distintas investigaciones en las que se comprometía a revisar las fojas de exfuncionarios. Uno de los primeros escándalos que se conocieron sobre hechos de corrupción implicó al por entonces ministro de Salud y Acción Social. La compra de una cantidad indeterminada de guardapolvos destinados a ser repartidos entre los sectores más necesitados fue inmediatamente cuestionada por varios miembros de la oposición. Como resultado de la búsqueda, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas archivaba las actuaciones cuestionando la compra, pero sin encontrar hechos dolosos. Anteriormente, el por entonces secretario de Acción Social, Rubén Cardoso, dejaba su cargo al ser cuestionado en la distribución de bonos solidarios entre los integrantes del bloque de diputados justicialistas. La interna peronista de Santa Fe comenzaba a hacerse sentir, y poco más tarde sería más fuerte, sobre todo cuando Antonio Vanrell dejaba la vicegobernación de la provincia. La compra de juguetes para su distribución originaba una denuncia penal que el vicegobernador prefería evitar alejándose del país. El presidente Menem ya había provocado sus propias denuncias sobre la corrupción al catalogar como su monumento a la obra de Yacyretá. No obstante, y luego de un pequeño incidente diplomático con Paraguay, la denuncia no era seguida por una investigación. Posteriormente, y a medida que transcurría el año, las investigaciones alcanzaban al Poder Judicial. Así era alejado de su cargo el juez Remigio González Moreno por intentar estafar al Sanatorio Güemes mediante métodos extorsivos. Se comprobaba que González Moreno había seguido este método en varios casos distintos y se iniciaba una investigación sobre sus bienes. Luego surgían las denuncias sobre juicios al Estado. Allí la Cámara de Diputados cumplía un papel destacado al comprobar que varios jueces habían tenido responsabilidad en fallos que perjudicaban ampliamente al Estado. Por ejemplo, se cuestionó al doctor Alberto Nicosia por juicios que hicieron perder a Ferrocarriles Argentinos cifras varias veces millonarias en dólares. Esta investigación continúa, aun cuando el juez se encuentra prófugo. Mientras tanto, otras tantas denuncias comenzaban a ser analizadas por la Comisión de Juicio Político de la Cámara. Fernet Branca, vital, natural, refrescante. Fernet Branca, único. El plan económico del gobierno se basó durante el año en un fuerte plan de privatizaciones que buscaba como objetivo básico el crear confianza entre los inversores extranjeros y demostrar que el plan de reforma del Estado se iba a aplicar hasta las últimas consecuencias. El año comenzó con la entrega de los canales de televisión 11 y 13 a sus respectivos adjudicatarios. El 11 fue entregado a Telefe, consorcio conformado por canales del interior del país y organismos educativos, junto a otros empresarios privados. Los adjudicatarios inmediatamente encararon un plan de inversiones tendientes a recuperar capacidad de transmisión. Por su parte, Canal 13 fue entregado a Artear, conjunto inversor íntimamente ligado al matutino Clarín. Posteriormente se iniciaría el proceso de privatización de Entel, que tratamos aparte, y que finalizaría con la entrega de la empresa el 8 de noviembre. Otra privatización de gran porte fue la de Aerolíneas Argentinas, que debió sortear numerosas oposiciones, sobre todo desde el sector parlamentario, donde la Comisión Bicameral de Privatizaciones recomendó en reiteradas oportunidades que se suspendiera el proceso. No obstante, y luego de varias discusiones, la empresa se privatizó el 20 de noviembre, adjudicándose a un consorcio liderado por Enrique Pescarmona y la empresa española Iberia. En tanto, también ingresaban al conjunto de las empresas que dejaban la administración estatal el ramal Rosario-Bahía Blanca de Ferrocarriles Argentinos, y se llamaba a licitación en el viejo ramal del Mitre que llega hasta Tigre. Las rutas eran entregadas en amplios sectores a la administración privada, quien solventaría su mantenimiento mediante el cobro de peajes. En este marco, se iniciaba una discusión todavía no terminada por el complejo de acceso a la capital federal, el que debería ser financiado mediante el cobro de peaje en el acceso norte. Proyecto al que se han opuesto los habitantes de este sector del Gran Buenos Aires en un problema que todavía no tiene resolución.
También salía a la venta Petroquímica Río Tercero, quien lograba despertar solamente el interés de un oferente. Y finalmente, el ministro Roberto Tromi anunciaba que se iniciaba la segunda parte del plan de privatizaciones con la venta de las compañías de energía, al tiempo que se completaran los procesos iniciados en las empresas dependientes del Ministerio de Defensa. ¿Cómo se conoció con el presidente Menem? El presidente Menem hace muchísimos años, en una reunión que se hizo porque se hizo, no con ningún sentido en especial. Y bueno, se estaba hablando del general Perón, que en ese momento estaba en España. Y bueno, quién iba a suceder al general, quién iba a ser presidente, con el general no. Dije yo, el general va a venir a la Argentina, tiene otra presidencia más. Él va a morir en su país. Generalmente la gente que quiere mucho a su país muere en su país o retorna a su país. Y bueno, pero ¿y después de él quién? Y después de él, y bueno, aquel riojano, ese va a ser el primer presidente justicialista elegido por el pueblo después del general Perón. ¿Usted qué es el futuro sobre el presidente Menem? Bueno, el futuro sobre el presidente Menem está muy ligado a la República Argentina. O sea, creo que estuvo ligado desde siempre a la República Argentina. Por eso se pudo ver hace tanto tiempo que él iba a gobernar este país. Bueno, es muy controvertido lo que queda del 90, que ya sabemos todo lo que ha pasado, el 91, que va a ser difícil, y a partir del 92 empezamos a salir. Mira, en esta charla y la charla previa que tuvimos antes de salir en cámara, evidentemente es una ingenuidad no pensar que usted es una bruja. Sí, dígalo, no me ofenda. Una bruja de nivel internacional, esto es lógico. Esa imagen así de gran seductor que usted tiene, ¿así le molesta un poco? No, todo lo contrario, me ayuda. Ay, qué momento. ¿Lo ayuda? Sí, claro. Porque no tiene que hacer nada, porque todos dicen, cuidado que es muy mujeriego, ¿es verdad? No. Bueno, ya lo dijeron muchos, ¿no? ¿Pero es verdad o no? No sé. Sí, es un poquito mujeriego. Pero eso es bueno. Todos los presidentes, los grandes del mundo. Lo peor sería que agarre para el otro lado, ¿no? Está teniendo claro esto, porque ha cambiado totalmente, por lo menos, lo que es el justicialismo como... Sí, creo que es una persona sumamente inteligente. Yo creo que si la gente que lo votó sabía que iba a tomar las medidas que ha tomado después que asumió, no lo hubiese votado. Fue una persona muy inteligente en ese sentido.